el equipo A y les daremos la clase de fractura de tobillo. Empecemos. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, pues la fractura de tobillo propiamente es una pérdida de la continuidad ósea de la tibia distal y o peroné distal, con o sin lesión articular ligamentaria. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a su anatomía, tenemos que la articulación del tobillo está formada por tres huesos, que es la tibia, el peroné y el astrágalo. La interacción entre esos huesos va a permitir el movimiento de la articulación en ciertos planos. Por ejemplo, en la porción anteromedial se encuentra la epífisis distal de la tibia o malleolo medial. En la parte lateral se encuentra la porción distal del peroné, que va a representar el malleolo lateral. Y bueno, en la proyección distal del malleolo lateral va a limitar la eversión. El malleolo medial pues va a ser más corto, por lo que va a permitir mayor movimiento de inversión. Y aquí pues la tibia y el peroné se van a hallar fuertemente unidos entre sí por una membrana interósea. Esta en su porción distal se le va a denominar sindesmosis, que pues va a ser importante, posteriormente lo vamos a ver. Esta sindesmosis pues va a estar formada por el ligamento tibio-peroneo anterior, posterior, transverso y en el ligamento por el ligamento interóseo. Su principal función pues va a ser mantener la integridad de la articulación tibio-peronea, la cual es una sindesmosis, que va a permitir la resistencia de las fuerzas rotacionales, axiales y mixtas. También por otro lado, el tobillo se va a formar por tres articulaciones, los cuales van a ser la articulación tibio-peronea astragalina, que va a estar formada por la porción distal del peroné y la tibia creando una cúpula de cierre en la superficie superior del astragal. Esta va a permitir la dorsiflexión y flexión plantar. También se va a tener la articulación tibio-peronea inferior, que va a estar dada por la superficie inferior de la tibia y del peroné, y va a estar soportada por los ligamentos inferiores tibio-peroneos. Y bueno, la otra articulación es la subastragalina, la cual va a comprometer la superficie articular del astrágalo y del calcáneo. Va a proveer absorción del choque en la marcha y los movimientos de inversión y eversión. Y bueno, también pues lo vamos a ver más adelante, pero el pilón tibial va a ser la porción distal de la tibia que va a involucrar una porción significante de la superficie articular de carga y de la metafisis subyacente. Entonces, pues estas fracturas también van a ser importantes, estas las vamos a ver en otro apartado más adelante. Y bueno, por otra parte, también tenemos al astragalo que está encajado en la cúpula tibioperonea formando la llamada mortaja. Los malleolos van a converger hacia atrás y esto va a dar una aproximación del astrágalo en movimientos de dorsiflexión a flexión plantar. Y también en la cara medial del tobillo se va a encontrar el ligamento medial o deltoideo. Esta estructura en abanico va a limitar los movimientos de eversión y va a dar una estabilidad medial a la articulación del tobillo. Se va a dividir en dos porciones, que va a ser la profunda, la cual a su vez tiene dos ligamentos, el astrágalo tibial anterior y el posterior profundo, y también la porción superficial, que se va a denominar la banda tibiocalcánea. Entonces, bueno, el tobillo va a ser una articulación de carga y pues los segmentos que se ven afectados pues van a involucrar la marcha. Por ello es que tiene la importancia, ya que el movimiento de flexión plantar y dorsiflexión van a ser importantes para cumplir con las fases de la marcha, como son el despegue de la punta y el choque del talón. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya en cuanto a la epidemiología, es una de las fracturas más comunes. Su incidencia es de 187 por 100.000 habitantes al año, aunque puede que este dato pues actualmente sea mayor. En cuanto a las fracturas de tibia y de peroné, estas van a representar la mayor parte, entre el 75 y 80%, y también pues mencionar que la mayoría, el 98% de ellas van a ser fracturas cerradas. Los factores de riesgo pues son los que en clases previas habíamos mencionado, que son mujeres de edad avanzada. Y bueno, aquí también se describe un índice de masa corporal alto como factor de riesgo para presentar estas fracturas, aunque también pues se puede
referir, por ejemplo, que el paciente realice alguna actividad física o deportiva con un gran esfuerzo, que el paciente tenga osteoporosis, entre otros. Por ejemplo, también si tiene diabetes puede representar un factor de riesgo. Y también es importante mencionar que de todas las fracturas del tobillo, el 2/3 de ellas van a ser aisladas de los malleolos y de estas a su vez el 70% van a ser unilaterales. También puede haber fracturas bimalleolares en el 25% de los casos y trimalleolares en el 10%. La siguiente, por favor. Y en cuanto al mecanismo de lesión, principalmente, este se va a deber a una fuerza axial frente a otra rotacional. Esto, pues, es cuando se aplican fuerzas de rotación externa, principalmente, cuando el pie está en posición de pronación y o supinación, y también puede haber una lesión de la sindesmosis. La siguiente, por favor. Bueno, también para poder determinar el mecanismo de la lesión es importante considerar algunos puntos como lo son la dirección y magnitud de la fuerza de la lesión, la posición del pie al momento de la lesión, las estructuras afectadas y la secuencia en cómo se da la lesión y también pues las características del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, eh, aquí tenemos el mecanismo de lesión dependiendo del hueso que se ha fracturado. Por ejemplo, si se fractura el malleolo lateral, esto se va a deber a fuerzas de inversión y abducción que provocan un desplazamiento medial, como se ve en el GIF. Por otro lado, pues en el malleolo medial, esta fractura se va a dar por fuerzas de eversión y abducción que van a desplazar la articulación lateralmente. Y también, bueno, en cuanto a las fracturas del malleolo posterior, que son menos frecuentes, las menos frecuentes de todas, pues se va a dar una eversión, abducción, o puede también deberse a una carga vertical o una combinación de estas fuerzas. La siguiente, por favor. Y bueno, menos frecuentes, pero también de gran importancia, van a ser la fractura oblicua del malleolo medial, en el cual primeramente se va a dar una fuerza de inversión que en un principio nos va a dar un esguince del ligamento lateral o una abulsión del malleolo distal. Si esta fuerza se continúa efectuando, va a provocar que el astrágalo impacte en el malleolo medial y que pues forme la fractura oblicua. En cuanto a la fractura oblicua del malleolo lateral, aquí se va a tener la fuerza de eversión, que en un principio pues va a resultar en un esguince del ligamento deltoides o abulsión del malleolo medial distal. Si esta fuerza de eversión continúa, va a fracturar por impactación o de manera oblicua al malleolo lateral e incluso puede causar una rotura de la sindesmosis. Y también se tiene otra fractura, que es la fractura de Mason-Neuf, que esta se va a deber a una rotación externa con eversión del tobillo, la cual pues va a resultar en una fractura del peroné proximal. En este tipo de fractura, el lado medial del tobillo primero es el que se va a dañar. Después va a haber una rotura del ligamento tibiopatelar anterior y una disrupción de la sindesmosis, que finalmente va a provocar la fractura de la, del peroné. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la valoración clínica, principalmente en la anamnesis, los datos de importancia para nosotros en cuanto al paciente va a ser la edad del mismo, la cronicidad o si antes había presentado pues alguna lesión que afecte la biomecánica del tobillo, los factores de riesgo antes mencionados y el mecanismo de lesión, si es que se puede obtener este dato, ya que pues muchos pacientes no recuerdan pues exactamente cómo es que sucedió. Por otro lado, los síntomas que este va a presentar va a ser dolor en el área del tobillo y claudicación, que posteriormente puede evolucionar a una incapacidad de apoyar el pie y de realizar la marcha. Y bueno, en cuanto a los signos que también se pueden encontrar, va a ser la incapacidad funcional, el dolor a la palpación o malleolos o ligamentos que estén afectados, la deformidad del tobillo, una movilidad anormal del mismo, un aumento de volumen,
tumefacción y equimosis y crepitación ósea. Y en cuanto a la exploración física, pues se van a identificar si existen lesiones neurovasculares asociadas, principalmente en fracturas abiertas y, bueno, también que estén desplazadas. Valorar la lesión a los tejidos blandos. También se debe de localizar el pulso tibial posterior y pedia, la temperatura de la extremidad afectada, el llenado capilar y la sensibilidad distal. Y bueno, aquí pues podemos usar dos maniobras, la compresión bimalleolar, esta pues para confirmar el dolor y si hay pues algún desplazamiento de la fractura, y la prueba cruzada, que se le va a pedir pues al paciente que se, pues, que se ponga de esta manera sentada en una silla para poder evaluar si existe alguna afección de la sindesmosis. Esto pues va a provocarle dolor al paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la valoración por imagen, aquí principalmente pues vamos a tener, vamos a echar mano de las radiografías en tres proyecciones principalmente: la anteroposterior, la lateral y la proyección de mortaja. Esta pues se va a obtener con una rotación interna de la pierna y del pie entre 15 a 20 grados. Aquí pues en la A vemos la anteroposterior, en la B la lateral y en la C pues la de mortaja. La proyección anteroposterior va a permitir una apertura de la sindesmosis sin una lesión ósea. Bueno, cuando no hay lesión ósea. También se pueden tener proyecciones de estrés, ya sea en inversión o en eversión, en la fractura de peroné aislada y mortaja de tobillo intacta, pues para demostrarlo más en la radiografía. Y pues se puede realizar una medición radiológica y clasificación de la misma mediante las radiografías. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí, por ejemplo, en esa imagen es una vista de mortaja que va a demostrar un desplazamiento del astragal. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, pues en la primera imagen, en la vista de mortaja, pues esta va a aparecer normal. Sin embargo, ya en la vista lateral, pues se va a revelar una fractura oblicua no desplazada de la diáfisis del peroné distal y también una fractura del malleolo posterior. La siguiente, por favor. Aquí pues vemos en la proyección anteroposterior y lateral una fractura mínimamente desplazada de la diáfisis del peroné distal. La siguiente, por favor. Aquí pues se puede ver la solución de continuidad en ambos malleolos, entonces pues esto representa una fractura bimalleolar. Y la siguiente, por favor. Y pues aquí vemos una fractura trimalleolar en la que la vista anteroposterior va a mostrar una fractura desplazada de los malleolos medial y lateral. Y en la vista lateral pues se va a mostrar una pequeña fractura del malleolo posterior que se indica con la flecha. La siguiente, por favor. Bueno, para pasar a la clasificación, la que viene en la guía de práctica clínica es esta, la de Loch Hansen, es de 1950. Esta asocia patrones específicos de la fractura al mecanismo de lesión. Es un sistema en dos partes, donde la primera palabra, que sea ya sea supinación o pronación, va a denotar la posición del pie en el momento de la lesión, y la segunda va a indicar la dirección de la fuerza dominante. La posición inicial del pie es importante porque va a determinar qué estructuras van a estar tensas y por tanto más predispuestas a lesionarse de una forma inicial. Esta clasificación a la vez va a dividir los mecanismos lesionales de la articulación del tobillo en 4 categorías principales, que va a ser la supinación-aducción, supinación-eversión o rotación externa, la pronación, eversión o rotación externa y la pronación, abducción, además de la severidad de la lesión en cada una de estas categorías, como estadio 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la severidad. Entonces, la primera, que sería la de supinación-aducción del lado derecho, bueno, ustedes pongan como su piecito para que le vayan entendiendo más, pero la supinación es como si nuestro malleolo lateral quisiera tocar el piso, y aducción, que nuestros deditos se muevan hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que primero se dañaría
es el peroneo. Esto va a suceder en el 10 al 20% de las fracturas de tobillo. Número 1 de severidad. Para que entiendan un poquito mejor, de acuerdo al grado de severidad, yo lo entendí así. Número 1 es lo que primero como tocaría el piso, por así decirlo. Las estructuras superficiales son las que se van a dañar primero y van avanzando en cuanto a la severidad como más internas, por así decirlo. Entonces, en la aducción, supinación y aducción, en número 1 va a haber una fractura transversa del malleolo peroneo por debajo del nivel de la articulación, como se puede ver ahí en la imagen. Y en el número 2 va a haber una fractura vertical del malleolo medial tibial. La que sigue sería la supinación eversión o rotación externa. Esta es la mayoría de los casos, que es también ya la que explicó Evelyn. En la supinación igual va a haber nuestro malleolo lateral como que va a querer tocar el piso, y rotación externa, pues nuestro pie va a rotar hacia una rotación externa. Lo que primero se va a dañar es el ligamento tibio-peroneo anterior. Después va a haber una fractura oblicua de la parte distal del peroné. Posteriormente una ruptura del ligamento tibio-peroneo posterior. Y por último una lesión medial del malleolo o ruptura del ligamento deltoideo, que esta es la que más seguido pasa, como dijo Evelyn, es hasta la ruptura del ligamento deltoideo. La que sigue, si quieres ponla a la otra, Juan Pablo, para que se vea mejor en esas. La que sigue es la pronación eversión o rotación externa. Esta sucede en el 5 a 20% de los casos. La pronación es como si nuestro malleolo medial quisiera igual tocar el piso, y rotación externa pues igual que gira hacia afuera. Número 1 se va a dañar el malleolo medial o va a haber una ruptura del ligamento deltoideo. Después una ruptura del ligamento tibio-peroneo anterior. Después puede haber una fractura oblicua del peroné por encima de la articulación. Y por último una ruptura del ligamento tibio-peroneo posterior o fractura posterolateral de la tibia. Y por último, igual la pronación, abducción. Nuestro piecito, el malleolo medial quiere tocar el piso, y abducción, pues que se va como para afuera. Igual sucede en el 5 a 20% de los casos. Y en número 1 se va a dañar, va a haber una fractura transversa del malleolo medial o una ruptura del ligamento deltoideo. Número 2, una ruptura de la sindesmosis o una fractura avulsiva de sus inversiones. Y por último, puede haber una fractura transversal del peroné por encima de la articulación. Aquí sigue, por favor. Y bueno, esta es la clasificación también que viene en la guía, es la de Danis Weber. Y bueno, menciona que Weber en 1965 rescata la clasificación de Danis de 1949, por eso se llama Danis Weber, y la actualiza como un criterio anatómico radiológico dependiendo de la altura de la fractura del peroné. De todas las clasificaciones es la más fácil y se basa fundamentalmente en las características de la fractura del malleolo del peroneo, bueno, el malleolo lateral. Y tiene las siguientes características, que toma en cuenta el nivel, el grado de desplazamiento, la orientación de la superficie de la fractura, y de estos aspectos se va a deducir la gravedad de la lesión, si hay compromiso de partes blandas también, y la integridad de la articulación tibio-peronea. Y así las clasifica en 3 tipos. La A va a haber una fractura malleolar lateral por debajo de la sindesmosis, como pueden ver en la imagen, y corresponde a la banda azul y al primer piecito. Como ven, únicamente hay una fractura del malleolo lateral, como se puede ver ahí. También menciona que puede haber o no una fractura de malleolo medial, pero la sindesmosis y el ligamento deltoideo van a estar intactos. La B, pues va a haber una fractura del peroné a nivel de la sindesmosis, como se puede ver ahí en la imagen. Y puede haber o no una lesión del ligamento deltoides.
Y la última, va a haber una fractura por arriba de la sindesmosis, como se observa en la imagen. Puede haber o no desgarro de la membrana interósea, puede haber o no también fractura del malleolo medial y puede haber también un desgarro del ligamento deltoides. Y está por último la de Maisonneuve, que entra dentro de Weber tipo C, y esta es una fractura que también ya mencioné, que se puede encontrar en el tercio inferior, superior o medio del cuello del perone, y también va a afectar a la sindesmosis. La que sigue. Bueno, en cuanto al tratamiento, puede ser conservador o quirúrgico. El conservador, las indicaciones son para las fracturas no desplazadas, estables y con integridad de la sindesmosis. Generalmente también se utiliza para pacientes politraumatizados o inestables, en quienes está contraindicado el tratamiento quirúrgico. En la estable, en la que los fragmentos óseos están pues alineados, se va a utilizar la inmovilización suropodálica, es decir, debajo de la rodilla, ya sea con un vendaje específico, con yeso o con aparatos ortésicos. Y es importante que tenga un vendaje almohadillado en forma de U, como se ve ahí. La inestable es la que tras la reducción pues no se queda en su lugar. Y entonces aquí se va a utilizar la reducción anatómica mediante la manipulación cerrada y se va a utilizar una férula de tipo inguinopédica. Y posteriormente, de 4 a 6 semanas, se valora la formación del callo óseo y si ha avanzado, entonces se utiliza la suropédica, debajo de la rodilla. Ese aparato que se ve ahí es un aparato ortésico de Wacker, así se llama, que es el que casi siempre se utiliza. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, casi siempre se hace la RAFI, que es la reducción abierta con fijación interna. Esta se utiliza para fracturas inestables o desplazadas, para fracturas abiertas y que tengan daño neurovascular. Esto con el fin de asegurar la alineación normal de hueso cartílago y prevenir la artritis de tobillo y recuperar la funcionalidad, ya que la artritis de tobillo es muy común en este tipo de fracturas debido a que no se alinean de la forma correcta. Bueno, para la lesión de la sindesmosis, que correspondería a una Weber tipo B o C o de Losch-Hansen del tipo 2, se va a colocar un tornillo largo de situación peroneo-tibial, o sea que conecte la tibia con el peroneo porque está dañada la sindesmosis. Esto para que se realice la compresión. Para fractura del malleolo externo, que correspondería al Lausch-Hansen de tipo 2 y que tenga un desplazamiento de 2 a 5 milímetros y que esté asociado también a fractura de tibia, se hace una reducción anatómica y fijación con tornillos o agujas de Kirchner, que son esas que se ven ahí en la imagen. También se puede utilizar la amputación, esto en caso de daño severo a tejidos blandos y lesión ósea, asociada con isquemia, hipotensión, politrauma, edad avanzada o lesión neurológica importante. Y esta se va a hacer infrarrotuliana y es en el tercio proximal, medio o distal. Y por último, la fractura abierta, pues también se le tiene que hacer una irrigación larga, un desbridamiento y se debe usar pues antibióticos, y esto se valora de acuerdo a la clasificación de Bustilo, que es la que ya vimos. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, están estas. La pseudoartrosis es rara, pero generalmente va a afectar al malleolo medial. Se asocia al tratamiento conservador, a la interposición de las partes blandas o la inestabilidad lateral o a una mala práctica de la RAFI. La consolidación en mala posición generalmente se presenta cuando el malleolo lateral está cortado y presenta una malrotación. La inadecuada cicatrización, esto es de la piel, que puede haber necrosis con bordes, necrosis en bordes en la piel, perdón. Y esta es menor cuando la técnica quirúrgica respeta las partes blandas. Una infección
que se debe hacer pues desbridamiento, pero no es tan común debido a los antibióticos. Y la artrosis postraumática, esta es secundaria al daño para el traumatismo, a la alteración de la mecánica o por el resultado de una reducción inadecuada. Y la distrofia simpático-refleja, pues debido al daño neurológico, también es rara, pero puede minimizarse si se hace una rehabilitación precoz y si se hace una adecuada, pues RAFI o reducción anatómica. La que sigue, por favor. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de tobillo por rotación. No, ninguna. No, eso de la amputación está sumamente rudo, ¿eh? Pero sí podría pasar. Es más frecuente que pase en aquellas fracturas que son expuestas y con múltiple conminución, o sea, que están súper conminuidas y que es casi una amputación. Lo más frecuente, pues, es que sean, si ustedes se tocan su tobillo, obviamente los maleolos están sumamente expuestos. Entonces puede ocurrir de que al momento que se da el mecanismo de la lesión pueda comunicarse el foco de la fractura hacia el exterior, ya sea un mecanismo de dentro afuera o un mecanismo de afuera adentro, y que esto lleve a que sea una fractura expuesta o una fractura luxación expuesta. ¿Ok? Y ya dependiendo de esto, pues tendríamos que agregarle si hay o no una lesión arterial. Entonces eso nos aumentaría nuestra escala de Gustilo y Anderson y eso sí nos podría afectar el pronóstico de la lesión. Pero afortunadamente estas se pueden resolver mediante el manejo antibiótico, ácido quirúrgico y pues todo lo que se estila para este tipo de lesiones sin tener que llegar a una amputación. Sin embargo, pues el pronóstico funcional de ese tobillo pues es muy malo. ¿Ok? Sí, ténganlo en cuenta, no es lo frecuente en cuanto a estas lesiones, pero sí. Al contrario de las fracturas del plafón tibial o del pilón tibial, que ahorita van a hablar de ellas, estas sí son un poco más severas. Ok, listo, continúen. Bueno, con pilón tibial se refiere a la región ensanchada de la tibia que corresponde con la epífisis distal articular en relación con la articulación tibio-peronea astragal. En cuanto a la etiología, va a suponer del 7 al 10% de todas las fracturas de tibia. La mayoría son resultados de mecanismos de alta energía y es mayor su frecuencia en hombres de 30 a 40 años de edad. Aquí sigue. En cuanto al mecanismo de lesión, hay dos, el de alta energía y baja energía. La alta energía se debe por una compresión axial y esto es por caídas desde una altura considerable o accidentes de tráfico. La fuerza se va a dirigir axialmente a través del astrágalo hacia el pilón de la tibia, por lo que puede haber una impactación de la superficie articular y así una fractura. Y el otro es de baja energía o por una fuerza de rotación. Como su nombre le dice, es de tipo rotacional. Generalmente suceden accidentes deportivos y se va a deber a una rotación combinada con una fuerza, ya sea el pie en varo o en valgo, por lo que puede producir dos o más fragmentos con mínima conminución de esta superficie articular. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la valoración clínica. Vamos a tener un como sujeto modelo que va a ser un paciente incapaz de caminar con una deformidad de grado variable, con equimosis, como podemos ver en estas imágenes, y con la inflamación de la parte distal de la pierna afectada, obviamente. Entonces, con lo que nosotros vamos a empezar es con una valoración traumatológica completa. ¿Por qué? Porque como acaba de decir mi compañera Liz, en el mecanismo de lesión va a estar asociada a traumatismos de alta energía. Entonces, aunque lo que veamos afectado inmediatamente sea en esta porción, pues tenemos que buscar alguna otra lesión en alguna otra parte del cuerpo. Posteriormente vamos a hacer una valoración de la integridad de la piel. Las alteraciones que vamos a poder ver van a ser la inflamación, como podemos ver en todas las imágenes. También podemos ver la equimosis. Y hay un dato que, como podrán ver en esta imagen, que es muy llamativo,
es como muy particular de este tipo de fracturas, que son las ampollas con un relleno líquido, que puede, como podemos ver en esta, o un líquido hemático. Esto lo que nos va a indicar es una lesión grave de los tejidos blandos. Es O flectena. flictena, perdón, sí. Sí, sí, sí. Eh, un dato que tenemos que tener o sea, muy presente, y es lo que nos acaba de mencionar la doctora, es que en esta parte del cuerpo, pues, bueno, más bien, la tibia va a ser muy subcutánea en esta región, por lo tanto se tiene que manejar con mucho cuidado, porque aparte de que ya tenemos una lesión por el mismo traumatismo, si nosotros por alguna razón hacemos un movimiento brusco, ya existe un fragmento o no sé, se cae algo sobre esta pierna mientras lo estamos revisando, esta piel se puede abrir y nos puede convertir una fractura cerrada en una fractura abierta o expuesta. Posteriormente también tenemos que valorar bueno, tenemos que hacer nuestra valoración neurovascular seriada. Lo que tenemos que hacer básicamente es buscar los pulsos. También tenemos que hacer examen de sensibilidad y también pedir movimiento, bueno, pedirle al paciente, si puede, claro, porque recordemos que esto va a ser muy doloroso, que haga movimientos. Entonces, lo principal que le vamos a pedir es que sean los movimientos de los dedos de los pies, no como tal un movimiento de la articulación. Y bueno, pues esto es lo que vamos a valorar inicialmente en la clínica. Ya posteriormente, pues vamos a hacer nuestra valoración por imagen. Lo que vamos a pedir primero, pues van a ser las radiografías y vamos a pedir tres proyecciones, como también vimos en la fractura por torsión, que son la anteroposterior, la lateral y la de mortaja. De hecho, utilizamos aquí las mismas imágenes. En la porción anteroposterior, prácticamente nos importa porque nos va a permitir evaluar la articulación tibio-astragalina, y como vamos a poder ver en las clasificaciones, pues esto es muy importante porque esto nos va a dar un grado de severidad. También vamos a utilizar la lateral. En esta nuevamente vamos a poder ver la articulación tibio-astragalina. También bueno, básicamente las dos podemos ver casi lo mismo. Vamos a poder ver también el tercio inferior de la tibia, que es el que nos importa ahorita. También el tercio inferior del peroné. Y la diferencia es que en la lateral vamos a poder ya ver la articulación subastragalina y los malleolos posteriores. Y por último ya tenemos la de mortaja, en la que, como ya mencionaron, se va a colocar el paciente con rotación interna aproximadamente de 15 a 20 grados y se va a dirigir el rayo aquí a la articulación. También lo que podemos pedir es una tomografía. Esta la podemos pedir con o sin reconstrucción coronal y sagital. Aquí podemos ver unos ejemplos y básicamente pues nos va a permitir ver mejor los patrones de fractura y las afectaciones de las superficies articulares. Y esta pues también venía mencionada en el libro, que es una radiografía del contralateral, o sea, del otro pie, y esto básicamente se utiliza para, durante la planificación preoperatoria, utilizar esta radiografía como plantilla para establecer cuál va a ser la secuencia de reconstrucción de la fractura que tenemos, obviamente en el otro pie. Y bueno, ahora empezamos un poco con las clasificaciones. Ha habido muchas a lo largo de la historia, pero les voy a mencionar las más importantes. La primera va a ser la clasificación de Ruedi y Algower. Estos dos autores la clasificaban en tres tipos. La primera, el tipo 1 va a ser, como podemos ver en la imagen, una fractura no desplazada. Aquí no importa, bueno, no mencionan un número específico de fragmentos que pueda haber, pero suponiendo que el tipo 3 pues ya es multifragmentaria, se puede decir que esta debe de ser uno o dos fragmentos. Después tenemos el tipo 2, que es una fractura desplazada, y en esta ya puede haber un mínimo hundimiento o conminución. Y por último, la fractura 3, en la que es una fractura desplazada, vamos a tener una importante conminución articular y aparte un hundimiento metafisiario.
Esta, pues como ya lo vimos, se va a basar principalmente en la gravedad de la conminución y en el desplazamiento de la superficie articular. Y esta, pues fue muy utilizada en su momento, pero actualmente ya no se utiliza mucho, ya se utiliza más la de la OTA. Posterior a esta clasificación, tenemos una segunda, que es la clasificación de Obadia y Beals. Esta salió en 1986. Si no me equivoco, la pasada era de 1984. Y esta clasificación ya va a estar un poquito más completa. En el tipo 1 va a ser idéntica, la fractura no desplazada. Tipo 2 también va a ser similar, fractura con mínimo desplazamiento. Después la tipo 3, que es una fractura articular. Esto es muy importante porque en la pasada, pues no había, o sea, no veíamos específicamente si la fractura era articular, era extraarticular ni nada. En esta ya vamos a hacer esta diferencia. Y bueno, el tipo 3, entonces la fractura articular desplazada con varios fragmentos grandes. La tipo 4, una fractura articular desplazada con múltiples fragmentos y gran defecto metafisiario. Y ya la última, la tipo 5, una fractura articular desplazada con severa conminución. Aparte de estas dos, posteriormente vamos a ver la de la OTA. Existen otras clasificaciones que se utilizan en estas fracturas, pero son menos específicas. Una de ellas es la de Cherne y Gotzen, que salió en 1984, que esa básicamente la podemos utilizar porque es para la lesión de los tejidos blandos en fracturas cerradas. Sin embargo, pues no es específica para esta lesión, al igual que podemos utilizar la clasificación de Gustilo en caso de que sea abierta, pero tampoco es específica para esta lesión en particular. Y bueno, ahora tenemos la que utilizamos, bueno, la que se utiliza hoy en día y que ha sido la recopilación de todas las clasificaciones anteriores, que es la clasificación de la OTA de tibia distal. Esta también la podemos aplicar para la fractura para cualquier fractura de tobillo, por decirlo así, cuando está afectada el tercio distal de la tibia. Entonces lo vamos a dividir en tres tipos primero. Tenemos la extraarticular, todas son obviamente de tibia, distal y del segmento, bueno, aquí dice del tercio distal, perdón. Entonces tenemos la fractura extraarticular, que va a ser la 43A. Después tenemos la fractura parcialmente articular. Como podemos ver aquí, pues toda la superficie articular se va a respetar. En cambio, en esta ya va a estar afectada. Y en el último tipo tenemos la fractura completamente articular. Y bueno, cada una va a tener sus grupos, subgrupos y también las calificaciones o ya las fracturas especiales. Vamos a empezar con las del grupo 43A, que volvemos a mencionar, son extraarticulares y en esta vamos a tener tres grupos. El primer grupo va a ser la de las fracturas simples, que van a ser el grupo 43A1 y vamos a tener tres tipos. Vamos a tener las fracturas en espirales, las fracturas oblicuas y las fracturas transversas. Como podemos ver, aquí solo hay un fragmento, o sea, se van a dividir en los dos fragmentos, pero no va a haber hundimientos, no va a haber, no va a haber multifragmentos, no va a haber, en estas puede haber un poco de desplazamiento, pero generalmente no lo hay. Después tenemos el grupo 43A2, que van a ser el grupo de fracturas en cuña, así lo mencionan. Y vamos a tener primero una fractura con impactación posterolateral, una fractura con cuña anteromedial, que sería esta de aquí, y una fractura que se extiende hacia la diáfisis. La cuña, o sea, la cuña sería este pequeño triángulo que vemos en las fracturas, y en este caso, pues se va a extender hacia la diáfisis. Y por último, de este tipo tenemos al grupo de fracturas multifragmentarias o 43A3 y tenemos el punto 1 que es con 3 fragmentos, el tipo 2 que es con más de 3 fragmentos
y el tipo 3, que puede ser una combinación del tipo 2 con más de 3 fragmentos o con 3 fragmentos, pero que se extienda hacia la diáfisis. Después tenemos el segundo grupo, el 43B, que va a ser, si recordamos, va a ser parcialmente articular. Entonces, nuevamente vamos a tener 3 grupos. El primero va a ser el grupo de las fracturas separadas, que lo pueden encontrar como split fractures. Y bueno, el primero va a ser una fractura frontal o coronal. En este caso, pues va a depender de... Puede ser también, perdón, esta se puede dividir nuevamente en anterior, obviamente si el fragmento es anterior, en posterior, y también se puede dividir ya la segunda, que sería la sagital, en un fragmento lateral. Va a ser lateral cuando está hacia el peroné y medial cuando está hacia la tibia contralateral. Y bueno, ya vimos estos dos tipos y también tenemos una fractura metafisial fragmentaria. Después tenemos el segundo grupo, que van a ser las fracturas separadas y aparte deprimidas, que básicamente van a ser casi lo mismo, solo que como podemos ver estas líneas rojas, pues ya va a haber una depresión en este hueso. Y nuevamente lo vamos a dividir en frontal o coronal, en sagital y en este caso va a ser central fragmentaria. Y por último tenemos el grupo de las fracturas multifragmentarias y deprimidas. Y nuevamente esta la vamos a poder, las dos primeras las vamos a poder dividir con esta subclasificación. Y también vamos a tener la fragmentaria metafisial, multifragmentaria metafisial, perdón. Y ya por último en esta clasificación tenemos a las completamente articulares. En el primer grupo vamos a tener las simples articulares y metafisiales o metafisiarias. Y vamos a tener la primera que es sin impactación, la segunda con depresión epifisial y la tercera que se extiende hacia la diáfisis. Esta se ha ido repitiendo a lo largo de los otros tipos, como podemos ver. Lo importante aquí es que vamos a tener otras como consideraciones especiales, y es que estas dos se pueden dividir en frontales o coronales y en sagitales, dependiendo de cómo sea la fractura. Después tenemos el grupo 2, que van a ser las simples articulares, pero metafisiales o metafisiarias multifragmentarias. Y ya por último tenemos el grupo de las fracturas multifragmentarias, tanto articulares como metafisiales. Como podemos ver, la diferencia es que en esta no hay multifragmentos articulares y en esta sí. En ambas hay multifragmentos metafisiales. Y bueno, ya pasando al último punto, al penúltimo, perdón, está el tratamiento. Vamos a empezar con el tratamiento conservador. Como se ha ido repitiendo en todas las fracturas, pues va a ser las indicaciones para mantener son fracturas no desplazadas. Aquí también me faltó sin hundimiento y pacientes con algún riesgo quirúrgico. La técnica que vamos a utilizar es un yeso inguinopédico, se llama así por las zonas que va a tapar, desde dónde va a tapar hasta dónde va a tapar. Y esto lo vamos a utilizar, o se recomienda, por 6 semanas. Posterior a esto, se puede utilizar una ortesis articulada, también es inguinopédica, para que ya se puedan realizar ciertos movimientos. Tenemos que recordar que, como en todas las fracturas, se debe de favorecer la movilidad precoz. Y posterior a esto, bueno, aquí ya se pueden iniciar con los ejercicios del rango de movilidad, pero ya cuando se quite la ortesis, pues obviamente viene la fisioterapia. ¿Cuáles son las desventajas de este tratamiento conservador? Que no se van a poder reducir bien algunos fragmentos. Se puede lograr la reducción de estos fragmentos, pero posteriormente perderse. Y la incapacidad de control de las partes blandas. Entonces, lo que vamos a preferir casi siempre pues va a ser el tratamiento quirúrgico. Y bueno, intenté resumirles el tratamiento quirúrgico en una sola diapositiva.
Tenemos que las indicaciones van a ser las fracturas desplazadas, también las deprimidas, las multifragmentarias y todas las variantes o los subtipos que vimos. ¿Cuál va a ser el momento de la cirugía? Aquí encontré, o bueno, lo menciona el manual de fracturas, no lo mencionan en los otros artículos, que se tiene que esperar para el momento de la cirugía de 7 a 14 días posterior al traumatismo. Y encontré que esto es para optimizar el estado de las partes blandas, para disminuir la inflamación, para la resolución de las flictenas que vimos y para la remoción de las partes blandas afectadas. Y encontré que mientras tanto lo que podíamos hacer era utilizar un fijador externo, pero este fijador externo también ya se utiliza como tratamiento definitivo. Entonces, ahí no estoy seguro si sí se espera este tiempo. No sé si la doctora nos pueda contestar. Y si sí se utiliza este fijador externo mientras tanto. Sí, de hecho hay dos posibilidades. Una, que le pongan este sistema de fijación externa, obviamente para mantenerlo inmovilizado. Acuérdense que la inmovilización va a tener la función de, aparte de disminuir el dolor, de que los fragmentos no se estén moviendo y que esto no produzca más inflamación, sobre todo en este tipo de lesiones, que a pesar de que el mecanismo pueda ser no tan intenso, pero es un mecanismo de muy alta energía. Entonces, se puede colocar el método de fijación externa y posteriormente hacer la fijación definitiva, ya sea conservando el fijador externo o cambiando a un implante de fijación interna. Ok, Eso ya perfecto. depende de, pues, de la decisión del médico y también de la condición tanto de la fractura como de las partes blandas. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de este tratamiento quirúrgico? Estos objetivos principales los van a encontrar en cualquiera de la bibliografía para este tipo de fracturas. Van a ser los propuestos por Ruedi y Algower, que si recordamos fueron los que hicieron una de las clasificaciones, la primera de todas. Y bueno, los 4 puntos van a ser la conservación de la longitud y la estabilidad del peroné, el restablecimiento de la superficie articular de la tibia, el injerto óseo de los defectos metafisiarios y la estabilización de la fractura de la porción distal de la tibia. Esto, podemos recordar esto para ver las complicaciones, porque hay veces que no se hace esta conservación de la longitud, entonces queda una porción más grande que la otra. Pero bueno, encontré que se pueden utilizar 4 técnicas principalmente. La reducción abierta con fijación interna con una placa, que sería este proceso que vemos aquí, el ABC y esta imagen. Y encontré que esta es la mejor forma de conseguir la reducción, o sea, que tengamos una reducción precisa, sobre todo de la superficie articular. Pero se utilizan algunas otras técnicas que ya son mediante fijadores externos. Entonces, el primer fijador externo es a través de la articulación. Este se utiliza en los pacientes con un importante compromiso de las partes blandas o también en fracturas abiertas, y encontré que la reducción se mantiene por dos métodos, bueno, por dos factores. Uno es la distracción, que como lo entendí es la colocación de un aparato, ese aparato se llama el distractor, sobre el hueso con el fin de formar nuevo hueso. Y también mediante la ligamentotaxis, en la que los ligamentos, bueno, los ligamentos se van a, cuando los ligamentos se mantienen intactos y también sus inserciones óseas, se pueden tensionar mediante la tracción con el aparato, y esto va a actuar llevando los fragmentos que estaban desplazados a su posición anatómica normal. Este fijador externo a través de la articulación antes se utilizaba solo así como un método para alinear y para fijar, pero en este artículo, en este artículo de CEL del 2019, mencionan que si se logra la fijación ya, por decirlo así, perfecta o la que queríamos, ya lo podemos dejar como el método, como el tratamiento definitivo, por decirlo así.
Después tenemos el fijador externo articulado frente a un fijador externo rígido. En este caso se refiere al fijador externo rígido o no articulado, que también se llama. Lo que nos va a hacer es bloquear la movilidad del tobillo, mientras que el articulado nos va a permitir la movilidad tanto en el plano sagital, y esto lo que nos va a favorecer, obviamente, pues la movilidad precoz, y es que no existan las deformidades, no, o bueno, sean menos frecuentes los acortamientos, y que también mejore la lubricación y la nutrición del cartílago. Y por último tenemos el fijador externo híbrido, que a diferencia de los otros dos, bueno, tres en sí, que acabamos de ver, este no va a sobrepasar la articulación, y en este se van a utilizar, bueno, la fijación se va a hacer con agujas, que encontré que unas son con o sin oliva, y esto es útil cuando está principalmente contraindicada la RAFI, pero por las agujas que se utilizan tiene una incidencia de infección hasta en el 3% de los casos. Pero bueno, esas son las 4 técnicas más que encontré que son las más utilizadas. Y bueno, ya por último tenemos las complicaciones. Una de ellas es las necrosis, escaras y hematomas. Estas, como ya vimos, van a ser resultado del traumatismo inicial, y también se pueden hacer por un tratamiento inadecuado. Lo que tenemos que hacer es eliminar este tejido desvitalizado, y en caso de ser necesario, si no podemos cerrar directamente, pues utilizar algún injerto o algún colgajo. También tenemos la pseudoartrosis, que esta va a ser debida principalmente, o va a estar presente principalmente en las fracturas con conminución, cuando hay pérdida ósea o disminución del flujo arterial o una infección. La incidencia de estas va a ser del 5% de estas fracturas. Una consolidación en mala posición, pues como su nombre lo dice, es por una mala posición cuando se hace una mala reducción, o también una retirada precoz del fijador. Esta va a ser la más frecuente de las complicaciones, con una incidencia del 25%. Pues las infecciones, estas van a estar más asociadas a las fracturas abiertas y también a la desvitalización de las partes blandas. Una artrosis postraumática, que nuevamente, al igual que esta pseudoartrosis, pues está relacionada con la conminución. Entonces son proporcionales, la gravedad es proporcional al grado de conminución. Como ya les había mencionado, también si no se hace una buena fijación y también no se utiliza el método adecuado, se puede crear un acortamiento tibial. Esto principalmente va a ser por la conminución y también por el hundimiento de la metáfisis. Y como los han mencionado, es por el fracaso de restablecer la longitud mediante la fijación. Y por último, tenemos la disminución del rango de movilidad, que esto también es muy frecuente, pero esto ya se puede ir, puede ir mejorando. Va a ser peor mientras menos tiempo de evolución haya pasado y si no se utiliza la fisioterapia. Y vamos a considerar esta disminución cuando la dorsiflexión sea menor a 10 grados y la flexión plantar sea menor a 30 grados. Y eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todos están claros en este tema? Sí, doctora. Sí. Ay, ya están hechos, pero bolas. Ok, nada más hay que diferenciar aquí estas lesiones. Ya sé que ambas involucran la articulación del tobillo. Sin embargo, si ustedes recuerdan nuestra clasificación de la AO, déjenme ver si se las puedo compartir. Es esta, ¿no, doctor? ¿Se refiere a esta? Esa, exactamente. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí tienen su clasificación de la AO. Entonces, seleccionan su segmento que esté involucrado. Nosotros nos vamos a ir al tobillo.
¿ok? Entonces, en esa sección del tobillo, ustedes van a tener dos regiones. Estamos hablando de la región distal de la tibia y de la región maleolar. Esto es sumamente importante porque la clasificación de la AO le otorga un número 43 a la lesión de la fractura de plafón tibial y un 44 a la de la región maleolar. ¿Ok? De igual forma, la clasificación de Dennis y Weber va en función de la lesión del maleolo peroneo. ¿Ok? De esta forma, es como ya nos había dicho Liz, vamos a tener, ¿sí fue Liz? Ah, sí, creo que sí. Vamos a tener lesiones infrasindesmales cuando están por debajo de la articulación de la sindesmosis y suprasindesmales o transindesmales. ¿Ok? Básicamente es por el mecanismo en el cual ocurrieron y cuál es el segmento que está afectado. Cuando yo pienso en un 44, yo sé que mi articulación del tobillo, y esto me refiero a la articulación troclear que forma la articulación tibio-peronea astragalina, está afectada y que puede o no estar abierta. Recuérdense que esto tiene una forma de mortaja y eso es lo que me va a dar a mí la estabilidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo fracturas, por ejemplo, de este tipo, yo ya sé que la articulación de mi tobillo está comprometida, que está luxado, porque no hay contacto entre las superficies articulares y que el manejo aquí de sí o sí va a ser un manejo quirúrgico. ¿Ok? De igual forma, estas también se van a clasificar de acuerdo a los epónimos. Si lo vieron en el libro que les mencioné en nuestra bibliografía, también tienen nombres de acuerdo a la persona o al médico que las describió al inicio y el segmento que está afectado. Entonces podemos tener fracturas de Tillot-Chaput, como en este caso, o bien podemos tener fracturas de Folkman o fracturas se me fue el nombre, acá está la otra, o fracturas de, ya les dije, Tillot-Chaput, Folkman y me falta una. Me falta un epónimo. Aquí está. Se me fue, a ver si aquí tiene el nombre. No, este no es. Ya me mandó otro tipo de manejo. Ok. Bueno, pero tienen también su epónimo. Entonces, normalmente siempre les damos clasificación de AO o de Dennis y Weber, que básicamente son casi iguales. Entonces, esto nada más va en función de dónde se localizan de acuerdo a mi región maleolar externa o mi maleolo peroneo. Entonces, infrasindesmales son A, transindesmales son B y suprasindesmales son C. Y ahí pues también van a tener la fractura de Maisonneuve y esto también va en función también con su mecanismo de lesión, que ya lo explicaron muy bien de acuerdo a Lausch y Hansen. Y esto también nos va a dar las características de esta lesión. ¿Ok? La otra es que ustedes la clasifiquen o tengan una lesión tipo 44 y ya estaríamos hablando de la región distal de la tibia. ¿Sí? Entonces, estas lesiones, como nos explicaron sus compañeros, todas son de muy alta energía. Por lo general son personas que estaban haciendo alguna actividad en una superficie que está elevada. Normalmente son caídas de altura y siempre se asocian con una lesión concomitante. ¿Cuál puede ser? Que tenga una fractura en el calcáneo o que tenga una fractura en la columna. Entonces siempre hay que descartar la lesión asociada. Recuerden, siempre hay una lesión que chilla o una lesión que es sumamente aparatosa y la que nos va a dar toda
nos va a desviar nuestra atención. Entonces hay que descartar que no haya una lesión junto con esta otra que estamos nosotros observando, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven este tipo de fracturas, ya sabemos que nuestra superficie articular va a estar muy afectada. Entonces, esto va a derivar en secuelas. Siempre hay que hacer una correcta planificación de nuestras fracturas. Obviamente, como nos mencionaron, hay que hacer una radiografía de la extremidad contralateral para ver las condiciones en las cuales el paciente tiene su articulación normalmente. Diciéndolo muy coloquialmente, cómo maneja su articulación. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer una adecuada planificación quirúrgica. Estas lesiones siempre hay que dejar enfriarlas, ¿ok? ¿Esto para qué? Para que disminuya el edema. Si nosotros sabemos que es un traumatismo de muy alta energía, sabemos que los tejidos blandos van a estar sumamente lesionados porque nosotros, si recuerdan, todo es una transmisión de energía. Si esa energía se disipó de tal forma que se conminuyó mi superficie articular, yo puedo imaginar que las superficies que la cubren van a estar todavía más lesionadas, ¿ok? Entonces siempre tengo que esperar a que se delimite la lesión y a que pase este proceso inflamatorio alrededor aproximadamente de 2 semanas. De ahí, dentro de las características, si puedes poner la primera imagen que tienes ahí, de cómo se ve clínicamente, que cuando nos mencionaban las flictenas, este desarrollo de las flictenas tiene un pronóstico muy específico sobre la lesión, ¿ok? Cuando ustedes ven flictenas, si ustedes ven una flictena por fricción, normalmente van a observar que el contenido que tiene esa flictena, como se observa justamente en las 2 imágenes inferiores a la derecha, van a ver que una tiene contenido ceroso, ¿ok? Que es la de la imagen E, y que otra tiene un contenido más hemático, que es la de la imagen D. Entonces, solamente ese dato clínico me hace pensar a mí que el tejido que está debajo está sumamente dañado. ¿Ok? Ese es un dato pronóstico de la lesión y me va a decir cuándo tengo yo que manejar esa extremidad. Si yo veo flictenas hemáticas, no voy a tocar ese tobillo. ¿Ok? Si tengo una flictena serosa, yo puedo darle un poco menos de tiempo para hacer el manejo definitivo de esa lesión. ¿Ok? ¿Todo quedó claro hasta aquí? ¿Sí o no? Ok. Sí. Dentro de sus complicaciones y del manejo quirúrgico, ahí mencionaban pues diferentes tipos de fijación. ¿Cuál es la fijación que vamos a ocupar? Tenemos todo este arsenal de fierros o de ferretería, les digo yo, porque todo nos puede servir. En determinado momento todo nos va a servir. Recuerden que las características de la tibia es que tiene una circulación nutricia que va de proximal a distal. Conforme más distal, peor pronóstico tienen las fracturas porque el aporte sanguíneo está más comprometido. Entonces, este tipo de lesiones en específico que no tienen tanta cobertura muscular como una fractura de fémur, por ejemplo, van a tener un pronóstico más reservado porque mi aporte nutricio va a estar más comprometido y si no tengo algo que lo recubra o tengo una lesión extensa de mis partes blandas, pues muchísimo peor. Entonces, estos métodos de fijación son los que a mí me van a ayudar en el caso en que esté muy lesionada o que esté mínimamente lesionada la extremidad. Entonces, puedo aplicar desde una placa de soporte o una placa anclada, que es la que ustedes tienen arriba, que normalmente estas tienen un perfil más bajo y la característica especial que tienen es que las placas, en lugar de atornillarse al hueso, se atornilla directamente a la placa. Entonces, esto hace que el peso o la fuerza de gravedad que se distribuye a través de esa superficie ósea sea mayor en la placa
y menor en el hueso, y esto para darle una mejor probabilidad de que pueda consolidar. Cuando no es posible colocar estos métodos de fijación, porque los fragmentos que tengo son muy pequeños, no tengo dónde anclarla, etcétera, puedo utilizar estos métodos de fijación externa, ya sea una fijación monopolar, o sea, que nada más sea de un lado, o una fijación híbrida, como es la que ustedes están observando ahí, que son mediante estos aros que describió inicialmente Ilizarov. Y lo que se hace aquí es que se pasan agujas o estos alambres que ustedes ven en la última imagen, que son esos alambres que se ven de medial a lateral. La diferencia aquí que sean con oliva o sin oliva es que quiere decir que tiene un tope. Este tiene como una bolita. Entonces, este es el tope que tiene ese alambre para que no siga pasando y que no se mueva. Entonces, estos alambres lo que van a hacer es mantener únicamente el espacio o la distancia entre los fragmentos. La ventaja que tiene aquí es que al ser un método de fijación un poco menos invasivo y tener esta distribución un poco más circunferencial, nos va a ayudar a que en el caso de que no esté afectada la parte inferior del tobillo, o sea, la región del astralo o la tibioastragalina, yo puedo mantener esa articulación un poco más movible en el caso de que no haya tanta conminución. Y eso me puede funcionar como un manejo definitivo. De igual forma, la secuencia de pasos para hacerlo siempre va a ser recuperar primero la longitud de la extremidad. Entonces siempre voy a tratar de recuperar la altura del peroné y después tratar de recuperar la altura de la tibia. No puedo yo hacer primero la tibia, ¿por qué? Porque puedo yo darle mayor distancia a estos fragmentos y al perder contacto sobre las superficies óseas, voy yo a quitarle ese factor que nos favorece la consolidación. Recuerden que para que haya una correcta consolidación ósea tiene que haber un correcto contacto entre las superficies óseas. Si no hay este contacto, pues es muy difícil que se llegue a formar nuestro callo blando y después nuestro callo duro. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, ¿Sí? Entonces recuerden, fracturas del plafón tibial tiene una clasificación 43 y las de la región maleolar van a ser un 44. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, entonces, si todo quedó claro, ya saben cómo ver este tipo de lesiones. Yo espero que no fallen a la hora de que tengan que diagnosticarlas en urgencias y que sean el objeto del deseo de todos los residentes. Les voy a dar la última clase de esto y es únicamente las bursitis. Realmente está sumamente super X esto de las bursitis. Ok, entonces, bueno, recordando rápidamente qué son las bursas. Entonces, estas bursas son bolsas llenas de líquido, las cuales van a tener una cubierta o una membrana que es muy similar al tejido sinovial. Entonces, esto es lo que les va a dar su característica de que estén rellenas de líquido. Estas bursas o bolsas normalmente se van a localizar alrededor de las articulaciones, la piel, los tendones o los músculos que se mueven sobre prominencias óseas. La función que tienen las bursas es reducir la fricción y proteger las estructuras que son más delicadas. Obviamente, si tenemos en contacto un tendón con la superficie cutánea, esto va a llevar a que progresivamente ese tendón empiece a sufrir porque su circulación a través del peritendón va a verse afectada y el tendón podría morir o podría romperse. ¿Sí? Entonces, estas almohadillas tendinosas pueden, debido a los traumas repetitivos o traumas agudos, pueden inflamarse. ¿Ok? Entonces, estas pueden ya sea inflamarse exclusivamente por el proceso del trauma o bien agregarse un proceso infeccioso bacteriano, ya sea agudo o subagudo, y que esto tienda a la cronicidad. Va a haber un bajo grado de inflamación
y puede inflamarse debido a enfermedades sistémicas, inclusive como pueden ser la sífilis, la tuberculosis, la artritis reumatoidea o la gota. En el caso de la gota, pues se va a comportar exactamente como se comporta en las articulaciones, entonces también vamos a tener un depósito de cristales y de esta forma se va a formar un tofo gotoso. ¿Okay? Entonces, únicamente para mencionarlos, estas son las bursas que se encuentran en la rodilla. Son un chorro y cada superficie o articulación tiene sus bursas propias. No les voy a mencionar todas porque sería no acabar, pero tenemos alrededor de 140 bursas en el cuerpo. Estas se van a dividir en dos tipos, las que se presentan normalmente y aquellas que se desarrollan por un trauma repetitivo. Por ejemplo, las personas que se la pasan mucho tiempo arrodilladas o tienen que hacer trabajo que implique estar de rodillas, tienden a producir bursas más gruesas o más grandes en las superficies, sobre todo prerotulianas, o aquellas que hacen trabajo manual, que tienen que apoyarse sobre los codos o ayudarse de los codos, tienden a hacer también mayor colección en las bursas o engrosamiento de estas estructuras. Entonces aquí nada más para que ustedes observen cuántas existen en la rodilla y que todas se van a localizar alrededor de las superficies tendinosas y alrededor o debajo de las estructuras óseas y tendinosas. ¿Okay? Entonces, lo más frecuente es que nosotros tengamos un proceso inflamatorio de estas bursas por algún traumatismo, ya sea agudo o repetitivo. Entonces, lo vamos a observar pues muy característicamente con el aumento de volumen de la región, aumento de la temperatura local, puede agregarse o no un proceso infeccioso o en aquel caso en el que se deba a una debida a gota, vamos a ver que hay depósito de cristales, entonces va a tener esta apariencia blanquecina, gaseosa, que es característica de los tofos. ¿Okay? Ahí en la imagen pueden ver una bursitis que ya se infectó y esto ya le cambiaríamos su nombre a una bursitis olecraniana infectada. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues aquellas actividades ya sean deportivas, laborales o cotidianas, que son repetitivas. Si nuestro paciente además tiene una enfermedad, ya sea de origen autoinmune o reumatológico, como puede ser artritis reumatoidea o gota, si tiene mi paciente diabetes mellitus y esta diabetes está mal controlada, en aquellos pacientes en los cuales hay insuficiencia renal, si mi paciente está inmunocomprometido, ya sea por algún proceso autoinmune propio de él o bien que tenga alguna enfermedad tal como cáncer o algún tratamiento que lleve a esa supresión inmunológica o bien el uso y abuso en el consumo del alcohol o una lesión que fue netamente traumática. Entonces el cuadro clínico, dependiendo de la localización de la bursa, siempre se va a presentar como un aumento tanto en el volumen como un aumento en la temperatura local, eritema, dolor. Este aumento de volumen puede ser localizado o fluctuante. Puede o no acompañarse de fiebre, eso sí quiere decir que ya se agregó un proceso infeccioso y podemos tener cierta limitación en la movilidad de la región afectada. Por ejemplo, en superficies pequeñas, normalmente cuando hay un aumento de volumen grande, puede ocasionar una limitación del arco de movilidad únicamente porque hay dolor para la movilización, no precisamente porque esté bloqueada la articulación. Entonces, aquí dentro del diagnóstico, pues va a ser meramente clínico. De igual forma, tenemos que solicitarle radiografías a nuestro paciente. Recuerden siempre en 2 proyecciones. Podemos echar mano del uso del ultrasonido o la resonancia magnética en aquellos casos en los cuales ya tenga una evolución bastante crónica nuestro padecimiento. Y ambos dos, tanto el ultrasonido como la resonancia magnética, nos va a dar una idea más precisa del tamaño que tiene esta bursa, si hay o no una afección intraarticular y las características del tejido circundante. Con esto yo también puedo hacer diagnósticos diferenciales
ya sea entre una artritis séptica, que sería el diagnóstico diferencial más importante, o bien una artritis gotosa. Ustedes ven las imágenes de arriba, ese es un tofo gotoso, y el de abajo es una bursitis. Si ven las características, pues son completamente diferentes. Uno está rojo, eritematoso, bastante circunscrito, y el de abajo no se ven tantas alteraciones cutáneas. Incluso a ese también le pueden identificar como un higroma del codo. Ok, el tratamiento. Si es una presentación aguda, yo voy a echar mano de mi Rison, que es reposo, inmovilización, crioterapia, elevación de la extremidad y medicamentos, de preferencia aquellos que son AINE. Entonces, esto va encaminado a que disminuya el volumen de esa bursa. Okay, aquí podemos tener dos variantes. Una que sí tenga una buena respuesta al tratamiento o a este tipo de tratamiento en específico, o que no mejore la aparición o la condición clínica. En este caso, se debe principalmente a que el paciente sigue realizando esa actividad, ya sea laboral o deportiva, que condiciona un traumatismo repetitivo en esta región. Entonces, en este caso, obviamente, como todavía tenemos o persiste el agente lesionante, pues la evolución va a ser a la cronicidad. Entonces, en ese caso, pues hay que hacer ya sea el drenaje. Sin embargo, si recuerdan al principio, les dije que tiene características muy similares a la sinovial. Entonces, esa cavidad se va a volver a llenar de líquido, ¿ok? Entonces, hay que hacer aquí la escisión de la bursa. Hay que quitar por completo esa bursa para que no se vuelva a inflamar, ¿ok? Aquí no tengo fotos, ojalá se las hubiera tomado, de una bursa gigante que le acabo de quitar a un chico de 17 años, en el cual en una punción inicial, porque tenía muchísimo dolor, le extrajimos 300 mililitros de líquido inflamatorio. Imagínense, 300 mililitros, es como un refresco de lata aproximadamente. Obviamente se volvió a llenar. Afortunadamente le hicimos una resonancia magnética, se veía bastante delimitada la lesión, era una bursa prepatelar, la cual se disecó completamente hacia el vasto medial, y se comportó como una lesión muy similar a algo que se llama lesión de Morel-Lavallée. Con sus compañeros que ya revisábamos lesión de Morel-Lavallée ya saben de qué se trata, pero disecó todo el tejido graso y sobre la fascia, pero era netamente líquido sinovial. Si le quitamos una mega borsota. Obviamente, pues ya no se le volvió a presentar, afortunadamente. Pues muy bien, hay que hacer diagnóstico diferencial. Ya quedamos con las artritis gotosas, artritis séptica, que es la más importante, y hay que hacer también diagnóstico diferencial con celulitis de las extremidades, ¿ok? Hay que determinar las diferencias de todas ellas. ¿Okay? Si ustedes ven la imagen de la izquierda, en el cual se observa allí esa apariencia de piel de naranja, está brillante, está roja y tiene ahí una zona un poco más marcada en la región superior de la rodilla y tiene otra lesión cutánea por acá abajo. Entonces yo puedo pensar que esa es una ¿qué sospecha clínica tienen ustedes aquí? Una artritis séptica. ¿Qué más? ¿Qué es artritis séptica? Si yo les digo que esta sí la puede mover. Esta. Pero está roja, caliente, le duele, ¿Celulitis? ha tenido fiebre. Es una celulitis, ajá. Aquí yo sospecho de una celulitis, o sea, la infección empezó afuera, ¿sí? Si ustedes ven la que está en medio, ¿qué diferencias tiene con la otra? La integridad de la piel. La integridad de la piel, pero está más tensa, ¿no? Se ve más tensa esta rodilla aquí que esta otra. Acá lo importante es la piel de naranja, aquí está como muy localizada en la articulación.
Yo aquí podría sospechar, por ejemplo, de una artritis séptica, a diferencia de la que vemos a la derecha. ¿Qué le notan a esta? A diferencia de todas las otras dos. ¿Tiene piel de naranja? No, No, No. ¿Está roja en un área muy grande? no. no. No, está como más circunscrita, ¿no? ¿El aumento de volumen se ve global en toda la articulación o únicamente en una sola parte? Solo en la rodilla. Ujú. Solamente en la parte anterior de la rodilla, ¿no? Y además ahí otro dato es que la tiene flexionada. Si ustedes recuerdan sus clases de artritis séptica, normalmente estas cursan con un bloqueo de la articulación porque tienen muchísimo dolor. Entonces no la pueden flexionar ni extender. Entonces aquí la tiene flexionada, entonces a mí eso ya me da una idea de que sí puede mover la articulación. Entonces, si las clasificamos todas, va de izquierda a derecha es una celulitis, la de medio es una artritis séptica y la de la derecha es una bursitis. ¿Sí? Entonces siempre hay que hacer ese ejercicio de primero diferenciar qué es lo que estamos viendo. ¿Ya le quedó más o menos claro aquí? Sí, doctora. Sí, vale. Bueno, entonces aquí ya no les agregué la otra presentación, pero como les dije, el tratamiento de las bursitis es hacer la exéresis de toda la bursa, dependiendo de dónde se localice. Y esto nos va a dar la pauta para que mejore el pronóstico de ese paciente, que por lo general tienden a ser muy buenas pronósticos. Lo más importante es que ustedes lo sepan diferenciar de una celulitis y de una artritis séptica, ¿vale? Y ante todo, por favor, no los vayan a puncionar. No los vayan a puncionar. Yo sé que en sus guías de práctica clínica dice que el diagnóstico se da mediante la punción de la articulación y la extracción del líquido sinovial para ver las características de que tienen que ser 3 tomas o 3 muestras, las cuales se tienen que procesar para determinar la presencia de microorganismos, gram negativos, gram positivos y el desarrollo en un cultivo para hacer un antibiograma y dar un manejo específico para la infección de acuerdo al agente patógeno. Sin embargo, estas se tienen que hacer en un medio controlado como un quirófano y por la persona que va a hacer el tratamiento definitivo. Si yo voy y punciono una articulación con la sospecha de que tengo una artritis séptica y es una celulitis, como la que está en la imagen de la izquierda, lo que yo voy a hacer es que al momento que introduzco mi aguja, voy a crear una infección, ya que me llevé los microorganismos de afuera hacia adentro de la articulación. ¿Ok? Y algo que pudo haber sido algo netamente externo, ya se hizo intraarticular. ¿Sale? Entonces, ante la duda, siempre hay que interconsultar antes de hacer algún procedimiento invasivo. ¿Sí? Otra característica también de las bursitis, se me olvidó decirles, es que les pueden hacer transiluminación. Si ustedes lo iluminan con una lámpara, se va a ver que hace una transiluminación porque el contenido es líquido. ¿Ok? Entonces, ¿ya están listos? Realmente ese es un tema bastante chiquito. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aportación? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo claro? No, no. No, ¿dónde va a quedar ninguna? Ok, bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero que hayan quedado bien claras esas 2 lesiones en el tobillo y que también